Hola, bienvenidos a este nuevo tema. Es el tema de regresión lineal y correlación. Lo vamos a ejecutar con Excel y vamos a realizar simplemente una introducción y posteriormente vamos directo al ejercicio. En el caso de la regresión lineal simple y la correlación, se refiere a que en la práctica a menudo es necesario resolver problemas en los que es necesario encontrar la relación entre dos variables y ese análisis se lleva a cabo a través de lo que llamamos análisis de correlación simple. En este se supone que el valor de una variable es conocido, que vamos a llamar variable independiente, regresora o explicatoria, normalmente etiquetada con la letra X, y este valor se emplea para predecir el valor de la otra variable, que es la variable dependiente, pronosticada o explicada, que es etiquetada con la letra Y. Cuando existe relación entre dos variables, podemos tener dos tipos de relaciones. La primera que se conoce como determinística, que es precisa y exacta, y la segunda que es estocástica. Por el contrario, esta última es imprecisa e inexacta. Las primeras, el primer tipo de relación, se encuentra o se visualiza mayormente en el área de ciencias exactas y en el caso de las relaciones estocásticas son muy usuales en las ciencias sociales. La relación entre variables se clasifica en dos grupos. Primeramente, una relación directa y, en segundo lugar, una relación inversa. ¿Qué es una relación directa? Es cuando se aumenta el valor de una variable o disminuye. Una variable que se relaciona con esta lo hace de la misma forma, es decir, en la misma tendencia. Si una variable sube, la otra también. Si una variable baja, la otra también. En el caso inverso, cuando una variable disminuye, la otra aumenta y si una aumenta, la otra disminuye. Es un comportamiento contrario. Nosotros vamos a trabajar en el contexto de las relaciones que se conocen como relaciones lineales y para eso nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos determinar si existe una relación o no entre variables? Para ayudar a contestar esta pregunta se utiliza lo que se llama el diagrama de dispersión. Este tipo de diagrama es un gráfico en el que se muestra la relación existente entre dos variables y este tipo de relación puede ser directa, inversa o incluso podemos llegar a la conclusión de que se carece de una relación. Y a su vez, estas relaciones pueden ser lineales o no lineales. ¿Qué significa esto? Que pueden comportarse como gráficamente como si lo dibujáramos como una línea recta o no lineales, que significa en esencia cualquier otro tipo de comportamiento distinto a una línea recta. Ejemplos de diagrama de dispersión, como se muestra aquí en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos en el eje horizontal gastos de publicidad y en el eje vertical las ventas, es decir, la relación que existe entre cuánto se gasta en la publicidad de un determinado producto o productos y cómo es que se manifiestan las ventas en relación con dicha inversión. En esta tabla tenemos los gastos de publicidad y el correspondiente nivel de ventas. Otro ejemplo de relación de dispersión o de gráfica de dispersión, pero ahora en relación inversa, es el que se muestra en esta gráfica. Tenemos un número de trabajadores ausentes en el eje horizontal y en el eje vertical el número de artículos producidos. Entonces, lo que se busca aquí es observar la relación que existe entre el ausentismo de las personas que trabajan en un determinado lugar y el número de artículos que se producen ante tal fenómeno de ausentismo. El número de trabajadores ausentes está en la primera columna y el número de artículos producidos en la segunda. Observamos claramente que conforme el número de trabajadores que se ausentan es mayor, el número de artículos producidos es más pequeño. Por ejemplo, en el último renglón de esta tabla, cuando la ausencia es solamente de una persona, el número de artículos producidos se eleva hasta 520 piezas o 520 unidades. Si comparamos el primero y último renglón, se ve claramente el comportamiento inverso. Mientras más ausentes, menos artículos. Mientras menos ausentes, más artículos. Otro tipo de gráfica donde se visualiza que no hay una relación entre dos variables es como el que aparece aquí, otro diagrama de dispersión, pero ahora observemos que no hay una tendencia o digamos un comportamiento claramente notorio en el que podamos decir que, por ejemplo, el número de personas de obesidad y el número de artículos defectuosos, si nosotros quisiéramos
investigar esta relación o la relación entre estas dos variables, de la naturaleza, digamos, de cada una de estas, de las variables, podríamos pensar y decir, dependerá el número de artículos que se ejecutan mal, que se construyen mal, de qué tan obesas son las personas, dependiendo del contexto o sin el contexto completo, mejor dicho, no podemos afirmar mucho. Lo que podemos hacer es, en este sentido, visualizar la gráfica y distinguir que si yo aumento el número de personas con obesidad, el número de artículos defectuosos no guarda una relación, digámoslo así, marcada en tendencia a que si yo incremento el número de personas con obesidad, siempre va a haber un número de artículos defectuosos mayor. De hecho, podemos comparar aquí en este lugar alrededor de 16, 15 o 16 número de personas con obesidad. Se dispara hasta aproximadamente 40 el número de artículos defectuosos. Sin embargo, si seguimos creciendo el número de personas con este problema, por ejemplo, hasta poco antes de 25, vamos a pensar 23, el número de artículos defectuosos se reduce drásticamente hasta alrededor de 5, pasa de 40 hasta 5. Y después, si seguimos incrementando hasta 25, el número de personas con obesidad vuelve a crecer. No hay un comportamiento bien establecido, bien definido, que nos lleve a pensar en un comportamiento de creciente o decreciente, como los gráficos anteriores. Y los métodos de análisis de estimación de la correlación, pues son dos: la correlación lineal y la correlación no lineal o curvilínea. Nosotros vamos a hacer un ejemplo del primer tipo, cuando una variable independiente ejerce una influencia sobre otra en forma directa. Para este propósito, lo que vamos a hacer es ir a Excel y vamos a ejecutar directamente el procedimiento. Fíjate muy bien, tenemos aquí un ejercicio donde dice que un estudiante de estudios matemáticos recolectó datos para determinar si existe una correlación entre las edades de los estudiantes del colegio y las horas que destinan semanalmente a realizar sus tareas. Los resultados de 10 estudiantes aleatorios se encuentran en la siguiente tablita. Tenemos la edad de los estudiantes y las horas que dedican por semana a realizar la tarea. ¿Qué nos pide hacer el ejercicio? Nos pide hacer el diagrama de dispersión y así también interpretarlo, hacer el cálculo del coeficiente de correlación, que nos dice básicamente qué tan fuerte es la relación entre las variables, además del tipo si es inversa o directa, el análisis del coeficiente de correlación, que básicamente es describir estas características que acabo de mencionar, el cálculo de la ecuación de la recta de regresión y realizar una estimación de la cantidad de horas que destina semanalmente un estudiante de 15 años. Entonces, en este contexto dice, interpreta el valor de R para la curva de regresión obtenida. De hecho, aquí nosotros, si bien dice 15, vamos a cambiarle y en lugar de 15 vamos nosotros a colocar que diga 14 años. ¿Por qué? Porque 15 ya lo tenemos en la tabla. Vamos a hacer un estimado para el tiempo que dedica un niño o una persona de 14 años. ¿Por qué? Porque esos 14 años no están presentes en la tabla. Muy bien, entonces vamos allá. Paso número 1, vamos a seleccionar la información que tenemos nosotros en Excel. Voy a colocar, de hecho voy a tomar, vamos a ver si nos permite hacerlo así. Voy a tomar las dos columnas de edad y horas, que ya están etiquetadas como variables X e Y. Y una vez que las tengo seleccionadas, lo que vamos a hacer es poner el menú insertar. Vamos a ir a donde dice gráficos, al apartado donde dice dispersión, y yo voy a seleccionar dicho gráfico. ¿Ok? Entonces, automáticamente aquí ya tenemos cierta información. De hecho, en esta parte, bueno, nada más reitero, son 14 años lo que nosotros vamos a buscar. Ahorita lo vamos a retomar. Vengo aquí y voy a bajar un poco para que podamos tener visible, digamos, las instrucciones y también el gráfico. Entonces, voy para acá. Tengo aquí mi gráfico. Y si te fijas, pues bueno, la dinámica es tal que en el eje horizontal me selecciona desde 0 hasta 18. ¿Por qué 18? Porque en este caso 17 es la edad más grande, si te fijas. Yo puedo modificar esto, ¿no? En ese sentido, voy a mi parte de... Voy a mover esto para acá.
voy a mi parte de el gráfico. Puedo hacerlo de varias maneras, ¿no? Le doy doble clic y donde voy a la parte de donde está el signo más, perdón, y donde dice títulos de eje, títulos del gráfico, etiqueta de datos, leyenda y la parte de ejes, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es darle con el botón secundario y voy a darle en aquí opciones de texto, aquí no es, vamos en esta parte, en títulos de eje, voy a darle los títulos de eje, eso sí, y voy a ir a los ejes, en más opciones, y donde dice límites de eje, voy a poner en lugar de 0, voy a poner por ejemplo 8, le doy enter y ya me pone el eje horizontal desde 8. El número más pequeño que yo tengo en el eje horizontal en esta ocasión es el número 12. Podría yo poner el 12, no hay ningún problema. Vamos a dejarlo en 10. Y automáticamente aquí en 10 me lo deja de esta forma, ¿no? Incluso yo veo que todavía queda un poco separado. Si me queda un poco separado del eje, digamos, de donde está la parte izquierda, mi primer dato, lo puedo incluso dejar al revés, ¿no? Mejor dicho, acercar más bien, no dejar al revés, acercarlo y ponerlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, otra vez voy aquí donde dice ejes, le doy en más opciones, ¿ok? Y en esta parte, bueno, opciones del eje, ya viene aquí el mínimo y máximo. En el caso de las unidades, pues bueno, viene la separación que sea una unidad. Y en este caso, pues bueno, vamos a trabajar el eje vertical. Si yo selecciono el eje vertical, fíjate cómo cambié, seleccioné el eje vertical y en este lado me cambió la escala. ¿Te fijaste? De 0 a 14. Y pues bueno, en este caso, pues yo voy a cambiar, incluso voy a ponerle un poquito más grande. Lo voy a poner a 15 para que se vea un poquito más hacia arriba. Y listo, ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Este es nuestro gráfico de dispersión. De hecho, aquí en la parte de arriba, como yo seleccioné originalmente mi etiqueta de la columna del eje Y, incluso la puedo eliminar. Puedo seleccionar aquí y le doy en la tecla suprimir. Y en este caso le voy a habilitar título de gráfico otra vez. Voy a cambiar el gráfico, el título del gráfico, perdón, y le voy a poner gráfico de dispersión. Perfecto. En el eje horizontal, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a, le dice títulos del eje, pues voy a ir a más opciones y pues bueno, aquí en esta parte yo puedo, aquí doy clic y puedo cambiar el título del eje. El eje, estas son las edades, ¿sí? Y este de acá, quedamos que eran las horas. Le doy doble clic y le pongo así, horas. Horas. Perfecto. Yo tengo aquí mi gráfico de dispersión. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ese dice diagrama de dispersión e interpretarlo. El diagrama de dispersión ya está ejecutado, está realizado. Vamos a interpretarlo. Hay una tendencia que conforme la edad aumenta, las horas disminuyen. Fíjate, si yo me voy avanzando, ahí pareciera haber una tendencia que va disminuyendo. De hecho, aquí en el eje vertical, déjame, le doy clic, aquí en el doble clic en el eje vertical y en las opciones de eje me marca desde -1. Yo no quiero desde -1, lo voy a poner desde 0. Listo, ya quedó. Entonces voy a continuar con mi procedimiento. Voy a esta parte y donde dice línea de tendencia, no voy a seleccionar directamente, incluso ya cuando me pongo aquí, ya Excel me muestra algo al respecto. Más bien yo le voy a dar acá y le voy a poner en más opciones. Este es el que me da, digamos, la parte más amplia de opciones. Si yo lo hago directo aquí, donde dice línea de tendencia, normalmente me marca la parte lineal. Y entonces si yo le doy donde dice línea de tendencia,
aquí y le pongo en más opciones, me va a aparecer esta parte, ¿sí? O sea, estas tres opciones. Y listo, yo lo que hago es, bueno, ya le di aquí más opciones, selecciono la parte lineal y una vez que me da la posibilidad de seleccionar la parte lineal, observo también que me da la posibilidad de hacer otro tipo de ajustes. O sea, los datos que tenemos aquí los podemos ajustar a una línea recta. Ya que tenemos esa selección de la parte lineal, voy hacia abajo y señalo donde digo presentar ecuación del gráfico y además donde dice presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Selecciono estos dos, ¿ok? Y automáticamente regreso a este lado. ¿Sí? Puedo seleccionar incluso el cuadrito donde está la ecuación y moverlo para que sea mayormente visible e incluso hacerlo un poco más grande. En inicio aumento el tamaño y ahí vemos que yo aumento el tamaño del tamaño de letra o aumenté el tamaño de la letra, incluso lo puedo poner en negritas y automáticamente ya tengo lo que llamamos mi recta de regresión y tengo mi coeficiente de correlación. Hay un coeficiente de correlación que es 0.548 que dice que efectivamente hay una relación, pero aquí es donde voy a ir a esta parte. Este coeficiente de correlación lo que nos dice, mira, si tu coeficiente es alrededor de 0.5, pues es una correlación baja, como dice aquí, una correlación baja, y es en este caso la correlación, digamos, al ser R cuadrada, el valor absoluto, digamos, se interpretaría como pensar como si fuese el valor absoluto de mi correlación, ¿sí? La R cuadrada es 0.548. Entonces, sin embargo, al ver la gráfica, nosotros vemos que es una correlación inversa o negativa, digámoslo así. ¿Por qué? Porque simplemente en tu ecuación de la recta que tenemos aquí en esta parte, dice menos 1.41. Cuando tú ves un menos en el número que acompaña a la x, significa una relación de las variables, pero una relación inversa. ¿Sí? Que significa que si el eje horizontal aumenta, el eje vertical va a disminuir. Si el eje horizontal disminuye, por ejemplo, pasa aquí de 17 a 12, lo que pasa en la parte vertical es que aumenta. Y automáticamente, con esto que acabamos de decir, tenemos el cálculo de coeficiente de correlación, tenemos el análisis del coeficiente de correlación y el cálculo de la ecuación de la recta. Por último, vamos a realizar una estimación de la cantidad de horas que destina semanalmente un estudiante, pero nosotros lo vamos a hacer de 14 años. ¿Por qué? Porque 14 es el que no está presente. Aquí dice 15, nosotros lo vamos a hacer de 14. ¿Qué va a pasar? Entonces, fíjate bien, yo tengo la ecuación que le voy a poner así, y es igual y dice que es menos 1.4163x más 29.719. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco un valor de x y lo sustituyo en esta ecuación, yo puedo predecir, entre comillas, predecir cómo va a comportarse la variable y. Es decir, recordando que la variable x son edades, yo puedo poner la edad que yo quiera aquí y con ello puedo calcular cuál sería el valor de y en su que le corresponde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a colocar igual menos 1.4163 por x, que en esta ocasión van a ser 14 años, más 29.719. Listo. Tenemos una y, aquí está, mira, tengo aquí la cuenta en la parte de arriba. Menos 1.4163 por el valor de x por 29.700 más, perdón, 29.719. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos interpretando que cuando la x, que sería este número que estoy señalando aquí arriba, cuando la x, que son la edad, es 14 años, ¿cuántas horas va a dedicar la persona o el niño al estudio y realización de tareas, ¿no? El resultado que nos dio fue 9.89, aproximadamente casi 10 horas dedicaría este niño de 14 años o esta persona de 14 años a el trabajo en el desarrollo de tareas o estudio.
Y pues bueno, espero que sea de utilidad y que puedas aprovecharlo para aprovechar el tema. Para finalizar, entonces, lo que tenemos es la R cuadrada. La R cuadrada se puede interpretar como el cuadrado del coeficiente de correlación. Es decir, yo tengo aquí R cuadrada igual a 0.548. Si yo saco raíz, entonces voy a poner así, raíz de 0.548, me queda 0.74027,022. Este tal cual es el coeficiente de correlación. Como te había comentado antes, esto se interpreta pues bueno, como si fuera como el cuadrado, digamos, del coeficiente de correlación. Y porque si es una relación inversa no aparece negativo, muy fácil. Porque aquí simplemente estoy sacando la raíz. Recuerde que una raíz en general pues tiene los dos signos, ¿no? Más menos. Como en Excel, de una manera sencilla, puedo sacar el coeficiente de correlación sin necesidad de hacer la gráfica. Escribo coef y automáticamente me muestra aquí coeficiente de correlación y doy doble clic y voy a escoger, dice matriz 1. La matriz 1 es la variable X, pongo una coma y a continuación pongo los valores numéricos de la variable Y. Cierro paréntesis y doy este valor. Fíjate, entonces, este valor, 0.74024, pero ya me dio un negativo. Observa, el coeficiente de correlación de estas dos variables es negativo. Y como yo te había comentado, lo vuelvo a hacer, raíz, y entonces 0.548, observa cómo este número, ¿sí? Es el de acá. Difiere, digámoslo así, en el cuarto, 1, 2, 3, 4, en el quinto decimal, pero básicamente los primeros dos dígitos después del decimal son exactamente los mismos. De hecho, los primeros 4 y no hay ningún problema. Con los primeros dos es suficiente para medir la relación entre dos variables. Entonces, aquí demostramos que la R cuadrada, si tú le sacas la raíz, obtienes el coeficiente de correlación y nada más fijarte en tu gráfica. Si es una relación negativa, pues el coeficiente de correlación tendría un signo menos. Si es una relación positiva, o sea, directa, si uno crece el otro también, este se quedaría con signo más. Bueno, aquí terminamos nuestro tema. Espero que sea de utilidad para el cálculo de estos parámetros.